En este esfuerzo que hacemos con la iglesia de querer dejar que la palabra ordene nuestra vida, en este tiempo ordinario en el cual estamos celebrando con la iglesia, hoy la palabra nos invita a meditar algunos temas que siguen teniendo mucha vigencia entre nosotros. El primero es la fuerza y el poder que tiene la palabra de Dios y los compromisos y responsabilidades que asumen aquellos que la anuncian y aquellos que la escuchan. En la primera lectura estamos en el Deuteronomio. El pueblo está viendo cómo Moisés es un excelente profeta de Yahvé, pero Moisés está envejeciendo, sus días se están apagando. Y todavía había la creencia que nadie podía mirar a Dios cara a cara, y el que lo miraba moría. Por eso ahora le piden a Moisés para que él le pida a Yahvé que suscite otro profeta semejante a Moisés, para que continúe la obra cuando él muera. Y Yahvé le dice, por supuesto que sí, habrá otro profeta que va a tomar la bandera de Moisés, pero con estas características. Si ese profeta anuncia mis palabras y ustedes no le obedecen, a ustedes les pediré cuentas de eso. O si ese profeta distorsiona el mensaje que yo le mando, cambia el mensaje o predica en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Ahí están las consecuencias. Todos hemos jugado los dos papeles en algún momento. A veces y con frecuencia escuchamos la palabra. Esa palabra nos gusta, nos agrada, nos convence, pero a veces no la acatamos ni la obedecemos a la altura de lo que el Señor pide. Nosotros tenemos más responsabilidad porque la hemos escuchado, más responsabilidad que aquellos que nunca escuchan la palabra y llevan una vida perdida. Pero nosotros que la escuchamos y que sabemos lo que piensa el Señor, a nosotros Dios nos pedirá cuentas, si no vivimos según su voluntad expresada en su palabra. En otros momentos hemos tenido que anunciarle a otros en el nombre del Señor, y hemos caído en dos trampas. A veces matizar o suavizar la palabra para que el otro no se sienta demasiado presionado. Entonces le quitamos pedacitos a la escritura para que el otro esté más tranquilo. Gravísimo, porque hay de aquel que suprima aunque sea una tilde o una coma de la ley. Más le valdría que le amarraran una piedra en el cuello y lo tiraran al mar, dice Jesús en el Evangelio. La palabra no se puede recortar, no se puede amputar para beneficio de otros. Y el caso extremo es la de aquellos que para sostener sus doctrinas, sus caprichos y sus ideas, le atribuyen a Dios cosas que Él nunca ha dicho, distorsionando el mensaje. A esos, como consecuencia, dice el Señor, esos morirán. Tal vez no físicamente, pero sí morirán en su relación con Dios. No los va a reconocer como de los suyos. Por eso el temor es anunciar mal. ¿Cómo solucionamos ese temor? Pues profundizar en la intimidad con la palabra. Aquel que ora con la escritura, que la lee con frecuencia, que la escucha con atención, va más a la fija que aquel que ha dejado empolvar la Biblia en casa, que aquel que no dedica tiempo a escuchar la voz del Señor en la escritura. Ese tema aparece en el texto del Evangelio encarnado en la persona de Jesús. Está en la sinagoga, está predicando, y la gente al escucharlo decía, este maestro es diferente a los demás. Este maestro habla con autoridad y no como los escribas. Hasta ese momento, ¿en qué consistía la autoridad de Jesús? Que Jesús hablaba con unción, como que veían que vibraba con las cosas que decía, que estaba convencido del anuncio que realizaba. ¿Cómo hablaban los escribas? Mecanizados, como meros funcionarios, como dando razones a otros. Y todos nosotros somos muy buenos para distinguir cuando una persona vibra con lo que hace, o cuando una persona es un simple trabajador y funcionario que se acostumbró a su quehacer y ya nada lo despierta, nada lo hace vibrar. A nosotros tiene que darnos autoridad el hecho de recuperar la autoridad, recuperar la unción, recuperar eso de vibrar con lo que somos, como papá o como mamá, como trabajador o como patrono, como amigo o como hijo, que vibremos con esas tareas que hemos recibido de parte del Señor. Luego tiene Jesús un diálogo con un espíritu maligno, un espíritu inmundo que ha tomado posesión de un hombre. Y aparecen acá en el Evangelio, si pueden llamarse así, dos virtudes del demonio, virtudes que muchos de nosotros hemos olvidado, y eso que no somos demonios.
La primera virtud que aparece aquí en el demonio: reconoce sin dudas que Jesús de Nazaret es el Santo de Dios. ¿Qué quiere de nosotros Jesús Nazareno? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hoy por este mundo hay muchas personas que sin ser demonio no reconocen que Jesús es Dios. Tal vez un gran profeta, un maestro que enseña bueno, un hombre muy interesante, muy caritativo, pero no Dios. Estamos en un peldaño abajo de los espíritus malignos cuando pensamos de esa manera. Y segunda virtud del demonio: es obediente a la voz de Jesús. Cállate y sal de él. Y dice el Evangelio que el demonio le obedeció y salió. A veces esa obediencia tendremos que envidiársela al demonio, porque escuchamos la voz de Dios y a poquitas veces que le obedecemos a la palabra, porque desplazamos para después, porque es que yo ahora no estoy preparado, Señor, porque es que eso era en esa época, ahora yo lo entiendo de esta otra manera, y no es así. La palabra de Dios siempre da una única solución, y es la obediencia radical. Cuando eso ocurre, dice la gente que presenció el hecho, este hombre habla con autoridad, porque descubría poder en su palabra, porque ni siquiera el espíritu maligno era capaz de vencerlo. Hoy estamos en un mundo donde nos estamos dejando invadir por las insidias del maligno, que ha cambiado de forma y se ha hecho más atractivo. Hay algunas realidades sutiles que van entrando en nuestra vida que hablan del espíritu maligno. Por ejemplo, la maña o el vicio o el error que muchos tienen de consultar magos y adivinos, y no fallan a misa los domingos, pero cuando están en la mala, eso nunca cae mal, padre, una ayudita extra, y van y visitan a esa persona charlatana que le lee la mano y les dice lo que a todos nos va a pasar, porque eso nos pasa a todos, que se va a encontrar con alguien que va a tener una fortuna, que va a tener un problema. ¿Quién no? Todos. Esas insidias comienzan a labrar en el corazón espacio y poltrona para que el maligno llegue a vivir como un pachá en nuestro corazón. Y lo que es más grave es que la gente dice palabra de Dios a lo que le dice el mago, pero duda de lo que Dios dice en su palabra. Y ahí no hay equilibrio. Segunda insidia del maligno que hoy por hoy está muy común: el curanderismo. Hay muchas señoras que trabajan en ciertas esquinas de ciertos barrios con verruga en la nariz, que llamamos brujas, que han querido poner a trabajar a los curas al servicio de ellas. Entonces a veces uno está aquí en el despacho y llega una señora cargadísima con 7 botellas de agua en envases verdes para que le bendiga las 7 botellas. ¿Y por qué tanto, señora? Porque es que la señora, ¿cuál señora? Es que me dijo que 7 botellas en 7 iglesias por 7 curas que fueran párrocos, porque no pueden ser vicarios parroquiales, deben ser párrocos. ¿Qué hace esa gente? Quiere poner a funcionar el curanderismo y la hechicería para que la iglesia caiga en la trampa. Eso es diferente a la persona que hace bendecir el agua por devoción y no porque se la han mandado para un remedio. Otros han caído en la trampa de perseverar en la superstición. Comulgan en la misa del domingo y salen y nunca pasan debajo de una escalera porque les da mala suerte. Dejan de salir de la casa porque se cruzaron un gato negro. Hacen ciertos signos en la cruz porque regaron sal en la mesa. Eso es pura carreta. Eso que lo crea una persona que no tiene a Dios en el corazón, pero nosotros no. Hay otros que piensan que Dios es tan chiquito que está aprendiendo a ser Dios y necesita ayudas extras. Y entonces, padre, yo soy muy católico, pero yo practico el Fei Shui. No, padre, yo creo mucho en el Reiki, eso me ha ayudado mucho a salir más que la oración al Espíritu Santo. Padre, yo bajé el corazón de Jesús, tengo 3 elefantes dando la espalda para la buena suerte. O puse fue un espejo para que la gente que llegue deje las malas energías. Eso es pura carreta. El que cree en Dios todo eso le sobra. A eso apunta el Evangelio de hoy. No podemos dejar espacios para que el maligno se disfrace y comience a tomar espacios en el corazón, porque terminaremos arrodillados al maligno y dándole la espalda al Señor. Esa es la autoridad que brota de la palabra. Con la comunión, con la lectura de la palabra, con las obras de caridad, somos vencedores, incluso por encima del maligno. Que no nos amedrente el maligno, porque ya fue vencido por Cristo Jesús. Y aquel que cree en el Señor está llamado también a vencerlo. Finalmente escuchábamos en la segunda lectura la continuación del capítulo 7 de la carta que Pablo dirige a los Corintios. Y hoy habla de las opciones de vida. Y dice Pablo, el que está soltero, un laico, un sacerdote, una religiosa,
tiene como prioridad dedicarse por entero a las cosas de Dios. Para eso se quedó soltero. El que está casado, que es otra opción de vida, su prioridad y tarea fundamental es agradar a su pareja y hacer crecer a su familia con Dios en el corazón. Esa es su tarea primera. ¿Por qué aclara eso la palabra y hoy lo aclara la iglesia? Porque hay algunos que han entendido mal los procesos de estar en los grupos parroquiales y entonces buscan como excusa para desatender sus responsabilidades en el hogar, meterse a cuanto grupo en la parroquia hay o a cuanto voluntariado existe y comienzan a olvidar su tarea primera, que es su hogar. Recuerden la frase acertada y sabia de nuestros abuelos: primero está la obligación y después la devoción. El que está casado está llamado a santificarse en el medio de su hogar, esa es su prioridad. El que está soltero y consagrado, la prioridad es dedicarse a las cosas de Dios, haciendo obviamente espacio a ese mismo Dios que entra en la formación de la fe a mejorar mi tarea, a mejorar mi esfuerzo. Nadie puede seguir al Señor añorando lo que ha dejado atrás. Les voy a poner el ejemplo bien simple. Muchas veces uno como cura se encuentra con compañeros del colegio y le dicen a uno: oiga, tan bueno para usted, que está solo, que no tiene una mujer que lo moleste, unos hijos que lo expriman con plata. Y el cura piensa para sus adentros: y tan bueno para usted que llega a su casa y tiene quien lo espere. Yo llego solo a la casa cural. Cuando uno piensa así y no disfruta la opción de su vida, es porque nunca ha comenzado su seguimiento del Señor. No se puede poner la mano en el arado y mirar para atrás, es porque nunca comenzó el seguimiento. El que está solo, el que está casado, tiene que disfrutar, tiene que vibrar, tiene que ser feliz con esa opción de vida, porque es esa opción la que le va a engendrar la salvación. No lo que dejó, sino el disfrute de la opción que ha hecho.